8:32 de la mañana, les doy la bienvenida y el buenos días a Alejandro López Valareso. Él es historiador y cronista de la ciudad, y también a Ana María Valareso, medio tocayos de apellido, aunque el uno es con V y la Ana María es con B. Ana María es artista, actriz, yo te he visto en clave de comediante, muy buena, por cierto. Ya nos vas a contar sobre eso también, y les doy la bienvenida para conversar y para profundizar un poco la conversación, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo esta semana. Son fiestas de Quito finalmente, a pesar de los apagones, la crisis de inseguridad, la crisis económica y todo lo demás. Hay fechas que son ineludibles, ¿no?, y una de esas en el calendario es el 6 de diciembre y todo lo que implica las fiestas de Quito. Me va a permitir, Alejandro, empezar con la dama. Así que, Ana María, primero preguntarte, dándote la bienvenida, por supuesto, ¿cómo has vivido tú las fiestas de Quito siempre y cómo las estás viviendo ahora, ¿no? Si notas que hay, digamos, algo diferente a lo que ha sido habitualmente estas festividades y estas fechas en la capital. Bienvenida y buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo veo la gente que sí está un poco prendida, sobre todo en lo que es el teatro. La gente está acudiendo al teatro, le gusta la comedia. Estamos justamente este fin de semana presentando con Carlos Michelena un mini festival, se diría, de estampas quiteñas, Because It's Nice, Because It's Handsome, donde hablamos justamente de cómo somos los quiteños y todo, ¿no? Son 8 historias que la gente se va a identificar, y yo creo que la gente busca la alegría, busca estar feliz con tantas cosas como tú mismo comentas que nos suceden, pero hay que ponerle el ánimo, todas las cosas suceden y también terminan, como pasó en la pandemia. Entonces luego esto va a ser un recuerdo para nosotros y es mejor tener, sí, un mal recuerdo, pero hay que ponerle esa energía positiva, y por eso nosotros les invitamos a la gente que vaya al teatro. Y han habido muchos eventos también, sí, ¿no? Yo te vi el otro día, estaba en el teatro allá en Cumbayaya y te vi de pasadita. Fui a ver la obra que está presentando el Alejo Lalaleo. ¿Y tú, quiteña de nacimiento? Cuéntanos un poquito de eso y cómo vivías fiestas de Quito años atrás. Bueno, yo nací en Colombia, pero a los 2 años vine acá, me nacionalizaron aquí. Mis papás, yo creo que 120% quiteña, ecuatoriana, juré la bandera, me sé los himnos, todos los himnos que me preguntes yo los sé. Y yo amo Quito, me encanta. Las fiestas antes, creo que las populares, la gente tenía más confianza en salir. La gente, teníamos más confianza en los barrios, que nos quedábamos toda la noche con los candelazos. Me encantaba a mí ir a las shiris, cuando había los shiris. Los festivales musicales, venían los artistas. Ahora el Bicentenario, no he ido, te soy sincera, por cuestiones de trabajo, gracias a Dios. Los horarios, ¿no? Coinciden, siempre coinciden. ¿Por qué no vas a ver mis obras?, dicen mis compañeros. Digo, porque tenemos nosotros también obras. Pero yo le invito a la gente a que dejemos a un lado los miedos, tengamos precaución y vayamos. O sea, hay una sola vida y yo creo que debemos aprovecharla disfrutándolas. Alejandro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo ha ido modificándose, si se quiere evolucionando o no, esto de las festividades, ¿no?, de lo que son todos los actos relacionados con la Fundación Española de Quito? Bueno, muy bien, creo que primero quisiera saludarles y agradecer el espacio. Claro, esta es una historia de 90 años, porque claro, antes de los 400 años de fundación de la ciudad no se pensaba demasiado en que se debería celebrar estas fechas. En el siglo XIX no existía la idea de los cívicos, vamos a festejar lo cívico, no existía, sino más bien eran festividades religiosas. Entonces en 1934 varios intelectuales, estudiantes de colegio también empiezan a decir, bueno, hay que buscar también algo propio, porque habían pasado ya los centenarios de las diferentes fechas cívicas, ¿no es cierto?, de 1809, 1810, 1922. Y pues Guayaquil hizo una gran alarde de festividad también por su centenario de independencia. Entonces, claro, acá en Quito era algo tenemos una fecha particular, porque las otras fechas eran fechas de carácter nacional. Claro, quizás yo ahí tengo una discusión
conmigo mismo, Alejandro, y es ¿por qué el 10 de agosto no es la gran fecha nacional o por qué no es la fecha, porque es la fecha de la independencia? O sea, uno se pone a ver lo que celebra el 9 de octubre Guayaquil, es su independencia. Cuenca en noviembre celebra su independencia y Quito celebra la fundación española. Pero digamos que hay mucha, es un amplio debate, sí, porque también la década del 30 es una década justamente de preponderancia del pensamiento hispanista. Sí, entonces eso va a marcar un poco las fiestas de Quito, pero durante la primera mitad del siglo XX la ciudad más festejaba el 24 de mayo. El municipio entregaba casas, entregaba becas, entregaba reconocimientos a sus trabajadores el 24 de mayo. Era una fecha de carácter nacional. Claro. Sí, entonces, claro, de pronto es porque Quito se ha reivindicado, y no solo se ha reivindicado, sino que es la capital. La centralidad. Es la centralidad. Entonces, claro, ha asumido para sí la historia de todo lo nacional. Porque si pensamos en 1810, pensamos en 1809, no existía el Ecuador. O sea, decir aquí nació el Ecuador es un anacronismo histórico que, claro, está muy presente en los libros de texto, en la narrativa tradicional, pero históricamente no es verdad. Era la Real Audiencia de Quito, era Quito como un amplio espacio que no necesariamente deberíamos pensar que ahí ya se había concebido el Ecuador, porque no se había concebido el Ecuador. El Ecuador como departamento, como país, pues es posterior a estos años. Sí, de hecho, el nombre Ecuador o la provincia de Pichincha aparece después. Primero era Quito, y Quito en algún momento llegaba hasta la Tacunga, hasta Guayabamba, depende de normativas que podían haber existido. Entonces, claro, cuando en 1934 empiezan con esta discusión, pesaba mucho el pensamiento hispanista, y entonces se empieza a reivindicar esta idea de la fundación española de la ciudad. Le preguntan a Jacinto Gijón y Camaño, intelectual, conservador, político también, presidente en ese momento del Cabildo, ¿cuál es la fecha? Entonces él en su investigación dice, bueno, la fecha que deberíamos festejar está en agosto y no en diciembre. Porque hay tres actas, de pronto ustedes conocen, 15 de agosto, 28 de agosto, 6 de diciembre no es un acta, pero es el llamado de Benalcázar a los alcaldes a venir a vivir, a impartir justicia. Y en este territorio ya. Ya en este territorio. No en Riobamba. Ya en este territorio, exactamente. Okay. Entonces por eso José Romazo González, un personaje muy importante que jugó un rol central en la interpretación de los libros de Cabildo, dice, no, es el 6 de diciembre porque es la fecha donde se materializa la fundación, donde nos asentamos en este territorio. Sí, entonces es como buscar un poco la fecha, pero digamos que el 6 de diciembre no hay un acta de fundación, sino es como la toma de posesión, si se quiere. Vengan a vivir acá, y los alcaldes que no estaban acá tienen que asentarse acá para empezar a gobernar, si se quiere. Y ese sentimiento de hispanidad del que nos hablas, Alejandro, es el que, digamos, marca el destino de cómo después, a mediados del siglo pasado, es como finalmente se terminan diseñando y estructurando las fiestas, que además entiendo tenía mucho que ver más con un asunto comercial que otra cosa. Sí, y creo que no tiene que ver con la hispanidad, sino con el hispanismo, porque ya cuando hablamos del ismo estamos hablando de considerar como superior, si se quiere, esta tradición cultural. Okay. Porque la hispanidad, estamos hablando en castellano, tenemos mucho también de esa cultura ibérica, ¿no es cierto? Por eso los iberoamericanos tenemos incluso vínculos políticos importantes. Temas culturales que van más allá de los toros, o sea, exactamente, el tema del arte, la música. Sí, pero ya cuando pensamos en el hispanismo, estamos pensando en creer que esta tradición cultural es superior, es decir, como ellos nos trajeron la civilización. Entonces, sí hay una diferencia, porque, claro, lo que hacemos, esta reflexión, o lo que invito a reflexionar, no es a desconocer también el legado cultural español, pero hay que medir las cosas en su justa medida. No vinieron a traer solamente cosas buenas, también trajeron cosas muy malas, enfermedades, explotación, dependencia en muchos aspectos, maltrato también. La caída demográfica está demostrada, se dio no solo por las enfermedades, sino también por el maltrato que sufrieron los pobladores originarios de estas tierras. Entonces, discriminación, por supuesto.
Entonces, pero eso, digamos, se pensaba en la década del 30 que más bien era esta cruzada cultural. El mestizaje. Sí, pero, pero un mestizaje como si fuera lo blanco, lo positivo y lo bueno. Claro. ¿No es cierto? Porque hay mestizajes y mestizajes. ¿No es cierto? Un mestizaje, pensar que lo blanco es superior que de las diferentes tonalidades, si queremos pensarlo en esos términos, son inferiores. Y eso se gesta durante la colonia, porque al principio el pensamiento español no era tan de carácter racista, ¿no es cierto? El racismo es un pensamiento ya del siglo XIX, que tiene que ver con la evolución y demás, pero tenía que ver un poco con la religión, ¿no es cierto? El primer debate, ¿tienen o no tienen alma los indios de América? Al principio no sabían, y entonces por eso arrasan, claro, en Centroamérica, con todas las poblaciones. Y acá ya cuando llegaron a América ya habían determinado que sí se tenía un alma, pero un alma en estado de infancia, si se quiere. Entonces empiezan a ser protegidos por el rey. Pero no es una protección bondadosa, o sea, es que hay que, digamos, uno toma posturas. No nos llegamos al extremo de lo que pasó, por ejemplo, en América del Norte con el exterminio. O sea, acá finalmente, sea como sea, a pesar de la esclavitud y el dominio, se les permitía vivir. Exacto, no eran semovientes. Claro. Sí, eran seres humanos como niños, por eso no se les daba dinero, por eso no podían ingresar y participar de todos los ritos, pero claro, ciertas órdenes en cambio descubren que son muy hábiles los pobladores de esa época para el arte, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un Sánchez Galque, tenemos un Pampito, un Caspicara, etcétera, ¿no es cierto? La escuela quiteña. La escuela quiteña. Entonces, bueno, en la década del 30 un poco va por ese lado, ¿no es cierto? Y por eso después tendrá esa tradición muy marcada. Pero incluso sigue siendo una fiesta muy mestiza, porque el pasacalle, ¿qué es el pasacalle? Es una mezcla de ritmos también que vienen de Europa con un poco de lo que se hace acá en América. Entonces, claro, ya en la década del 60, como dices tú, está más vinculado a lo comercial y a una visión de la sociedad, se fortalece. Justamente se inaugura la Plaza de Toros, entonces como que empieza a girar en ese espacio. Y claro, tenemos muchas personas que añoran eso y dicen, no, es que ya no se celebra como se celebraba antes. Tú le preguntabas hace un momento a nuestra directa contertulia, ¿no es cierto, Ana María? ¿Por qué? ¿Cómo te acuerdas tú de la celebración? Yo me acuerdo en el colegio, yo estudiaba en la Gaspar de Villarroel. Sí, no voy a decir el nombre del colegio. Sí, pero ya me imagino cuál. Pero se cerraba todo el barrio, toda la jipijapa, y lo que se hacía básicamente era libar. Fiestas de barrios. No, el que tenía dinero entraba a la Plaza de Toros. Y en la época de la Plaza de Toros. Sí, pero la fundación de la Plaza de Toros, y permítame después pasar con Ana María de inmediato para seguir conversando, estás hablando de la Belmonte. No, estoy hablando de... ¿La del norte ya? La del norte, claro. Okay. Porque los toros antes, o sea, no se celebraban incluso en fiestas religiosas. O sea, estoy hablando de la Feria Jesús del Gran Poder. Entonces, lo que yo decía es que el que tenía dinero entraba, ¿no es cierto? Claro, se ponía la bota y el sombrero. El abono, compraban abonos sí, para los supuesto. 9, 12 días. Y el que no tenía dinero se quedaba afuera. Así es. Consumiendo licor. Muchachos jovencitos, tercer curso, segundo curso, con uniforme, subidos en los árboles y absolutamente alcoholizados también. Entonces hay tradiciones que sí debemos pensarlas con claridad, hay que repensar, incluso, por ejemplo, se cuenta lo de la Bella Aurora, de la Casa 1028, y es una historia profundamente violenta, o sea, con una carga sexual, hay que decirlo como es, donde hay una niña indefensa que muere porque un toro se enamora de ella. Hay tradiciones también que son que se cuentan así en otras partes del mundo, pero que tiene esto, ¿no es cierto? Es una figura viril, masculina. Claro, como la de la Caperucita y el Lobo. Por supuesto. Entonces es sumamente crudo, pero claro, llegan las fiestas de Quito y les preguntan a los niños chiquitos, ¿conocen las tradiciones de Quito? ¿Conocen la de la Bella Aurora? Y yo, es como, loco, estamos hablando casi de una suerte de violación. Pues. Claro, o sea, claro. Ese es el tema. Sí. Ana María, el arte, el teatro, también creo que es, digamos, de las cosas buenas que pudieron haber llegado con ese episodio histórico tan trágico que significó la invasión española a las Américas, ¿no? Algunos hablan de conquista, otros de descubrimiento, como que si América no habría sido descubierta ya por sus primeros habitantes, ¿no? El teatro, ¿cómo se ha adaptado en una ciudad como Quito, en una ciudad que aspira a ser una ciudad cosmopolita, pero que en los últimos años también hemos visto ha sufrido una suerte como de detenimiento, ¿no? De estancamiento? Sí, bueno, como todo tiene su época, el teatro para mí ha ido, la gente ya acude más al teatro, la gente ya busca teatro.
porque si hablamos de aquí hace unos 10 años, la gente no acudía mucho al teatro. Ahora, bueno, se han perdido también costumbres, ¿no? Como las estampas quiteñas que antes se hacían, justamente hacíamos con Martita de Salas, Ernesto Albán, que es un ícono aquí en la ciudad de Quito. Pero bueno, ahora la gente, yo pienso que se ha educado más en asistir a un teatro, busca también sentirse feliz, pero bueno, sobre todo busca las comedias, ¿no? La gente quiteña busca mucho las comedias. Claro. ¿Y por qué le gusta al quiteño tanto la sal? La sal quiteña, ¿por qué crees que es tan propia del quiteño? Sabes que a mí me pasa eso, o sea, cuando a mí me gusta mucho ir al teatro y cuando veo una obra de teatro, la mayoría de veces siempre pienso en clave de humor, ¿no? Quiero, además porque estoy fastidiado porque no tengo luz, por la situación que vive el país, ¿no? Quiero irme a reír un rato. ¿Por qué será que al quiteño le gusta tanto la sal? Y además del buen humor, no el humor pensado, no el humor fácil, el humor vulgar. Exacto. Mira, yo creo que todos los quiteños, como dicen, nosotros tenemos la chispa, la sal quiteña. Somos alegres, somos buenos para contar cachos, para escuchar cachos, somos alegres. Y yo en otra entrevista justamente decía que no permitamos que nadie nos quite nuestra luz, o sea, la luz interna que tenemos. Por eso somos Quito, luz de América. Entonces nosotros tenemos que ponerle esa luz, esa chispa, esa sal quiteña, yendo a los eventos. Yo pienso que, o sea, poco a poco la gente ya está queriendo salir, como tú dices, quedarte en la casa, aburrido, en fiestas de Quito, bien complicado, pero ahora tenemos muchas alternativas que la gente puede asistir. Puedo aprovechar invitándoles este fin de semana. Estamos el 6, 7 y 8 en el Teatro Scala de Cumbayá, centro comercial, no se va nunca la luz, así que ustedes pueden asistir tranquilamente. Estamos el viernes y sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Les invitamos a todos para que vengan, para que asistan y se diviertan conjuntamente con el Miche. Como te comentaba, son 8 estampas quiteñas, 8 tradiciones nuestras. Because It's Nice, Because It's Handsome, una obra que realmente la hemos ido por todas partes. Hemos estado en Riobamba, en Ambato, en La Tacunga, próximamente vamos a estar Ibarra, Cuenca, Guayaquil. Aquí hemos estado en todos los teatros acá en Quito, y con esto cerramos la temporada de Because It's Nice, Because It's Handsome. Adquieran sus entradas www.elteatro ec.com www.elteatro.com.es. Oye, Ana María, y tú dices que desde los 2 años viniste y te radicaste acá con tus padres en Quito específicamente, sí. ¿O también estuviste en otra ciudad? Quito. No, solo en Quito. Ya. Y digamos, a ti, ¿qué es lo que hace que Quito sea tu ciudad, ¿no? Que sea tu lugar, y que digas, este es el sitio de Quito al que me gusta siempre volver? ¿Qué es lo que más te gusta físicamente? A mí me encanta el centro histórico. Yeah. O sea, yo creo que es uno de los atractivos más grandes que tiene la ciudad. La gente, la comida. Nuestra comida es espectacular. La gente viene de afuera. ¿Qué te comes tú habitualmente? A mí me encantan los choclos con queso, las habas, me gustan las tortillas que comimos el otro día, deliciosas, y en lugares emblemáticos nuestros, en el centro, en San Blas, fuimos el otro día. ¿Sí conoces Huecas? Conozco Huecas, es más, soy madrina del Festival de Huecas, del Hueca Fest. Muy bien. Me encanta apoyar las colaciones, todo lo que riquísimas son, las espumillas, yo soy bien dulcera. Me encanta todas las tradiciones nuestras, los higos con queso. Yo te digo, vienen amigas de afuera y prueban y ya no quieren regresar a otra parte. Dicen, no, Quito es lo máximo. Tenemos museos. Muchas veces no experimentamos, ¿no? Nos vamos a otros países y vamos primero a conocer los museos, las iglesias y todo. Y a veces no conocemos lo nuestro propio. Mira, lo del Festival de Globos a mí me parece espectacular. Yo tengo amigas que se vinieron de Colombia, vinieron solo por el Festival de Globos. 13, 14, 15, ajá, mitad del mundo, y Pedro Moncayo la próxima semana, Festival del Globo. Sí, entonces me parece espectacular. Tenemos que aprovechar lo nuestro. Eso nos falta un poquito, valorar lo nuestro. Primero lo nuestro y luego lo demás, hasta para cuando venga alguien ser los mejores anfitriones, ¿no? Decirles, mira, tenemos esto, tenemos del otro. Vayan al centro de Quito, hay muchas actividades también, y sobre todo tenemos las mejores iglesias. O sea, a mí me encanta Quito. Sí. Alejandro, Quito, ¿qué le diferencia a nuestra capital de, por ejemplo, yo no voy a decirte Guayaquil, Cuenca, ¿no?
digamos, tenemos un país maravilloso, ¿no? Pero ¿qué le diferencia a Quito del resto de capitales de la región, por ejemplo? ¿Qué hace que Quito sea diferente de Bogotá, de La Paz, de Lima? Son tradiciones históricas distintas, trayectorias políticas diferentes también. Entonces, claro, en Lima el puerto va a jugar un rol fundamental también en el hecho de que haya sido la capital del virreinato. En cambio, en Quito, pues, ser parte de un virreinato, después ser parte de otro virreinato, buscar un proyecto político particular, pensar en alternativas económicas después de que se termina el ciclo minero de Potosí y Quito se queda en el aire prácticamente de la economía, ¿no es cierto? Termina toda la producción textil y la salida que teníamos de textiles hacia todo el continente. Entonces Quito se ha caracterizado por buscar alternativas, ¿no es cierto? Por decir, bueno, necesitamos un camino que salga a Esmeraldas, porque por ahí podríamos tener una ruta comercial también y una salida al mar, si se quiere. Entonces el proyecto independentista de 1809, el proyecto revolucionario, estaba complementado también con tener una relación más fuerte con Esmeraldas para poder ahí, por eso Pedro Vicente Maldonado, todo el asunto del Chocó andino, que más bien ahora lo conocemos así, que antes le decíamos en noroccidente, claro, ¿no es cierto? Pero eso le hace particular, por un lado, su historia, por otro lado también su entorno natural. Claro, La Paz también crece en medio de montañas, pero la Puna es distinta de los Andes de páramo, ¿no es cierto? Los Andes centrales y los Andes del sur tienen una configuración distinta, un clima distinto. Acá tendremos verde, humedad, muchos animales, muchas aves también, un entorno fértil. Entonces eso va marcando también nuestra tradición. Claro, ¿por qué la gente se enamora de Quito? Porque claro, miras y tienes espacios verdes que te hace sentir en esa relación entre el campo y la ciudad, ¿cierto? Por eso también muchos tratan de decir, bueno, vamos a vivir a Puemba, vamos a vivir a Tumbaco, porque todavía ahí puedo tener un árbol de mandarinas, de limones, y antes estos árboles estaban en el centro histórico, pues en las casas al interior. Pensemos en la Mariscal, por ejemplo. Claro. Ajá. O la famosa casa del higo, ¿no es cierto? Tienes una planta de higo ahí gigante, lindísima, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa vinculación entre la cultura, entre el cielo, entre las montañas, entre nuestra humedad, porque la humedad es algo muy tradicional, pero no es una humedad que te deja las paredes verdes, como de pronto en la Amazonía. Es una humedad como muy saludable, ¿no es cierto? Porque tenías humedales en el sur, tenías el Parque de la Carolina, también era una gran laguna, la famosa laguna de Añaquito. Entonces eso te va marcando un poco, ¿no es cierto? Alejandro, tú hacías mención hace un momento a lo que sucedía en los exteriores del Coso de Iñaquito, como les llaman les llamaban los taurinos a esa plaza de toros que está ahí ahora utilizada únicamente para eventos musicales, conciertos y más, ¿no? Entonces ha habido un sector de la opinión pública, de la política, de la comunicación también, que ha querido hacerle creer a la gente que finalmente las fiestas de Quito eran las corridas de toro y que la ciudad sin las fiestas, sin la feria Jesús del Gran Poder y las corridas de toros que se suspenden o se prohíben como se practicaba antes a partir de la consulta de mayo del 2011, las fiestas de Quito pierden luz, pierden brillo, ¿no? Que ya no hay fiestas de Quito, que se acabó el espíritu. Digo, finalmente, eso era, porque también yo recuerdo, yo vivía cerca de la Plaza de Toros, muy cerca, por la avenida El Inca, más cerca del Amazonas, y recuerdo cómo eran los escenarios fuera de la plaza, lo que tú decías hace un momento. Y yo decía, eso tampoco son las fiestas de Quito. Entonces, finalmente, ¿qué sí son las fiestas de Quito? ¿Cómo se debería celebrar a la capital para dejar de lado ese discurso porque además es de las cosas que termina polarizándote y demás, ¿no? Justamente eso es algo que hemos estado discutiendo un poco, plantear la idea de que en el presente debemos preguntarle distinto al pasado. A veces hacemos malas preguntas y por eso es que el pasado nos dice cosas que no nos generan un contexto de unidad o de alegría que justamente mencionábamos antes de iniciar de pronto la discusión al aire. Sí, pues las fiestas de Quito, dices, no, es que ya en los barrios no se reunían, pero ¿por qué dejaron de reunirse en los barrios? Por los excesos. ¿Por qué se suspende el chavezazo? ¿Por qué se suspende el machalazo? Recuerdo que hubo un auto que se pasó los controles, la señalización y fue atropellando un montón de gente. Eso fue por el Batán más o menos, ¿sí? Pero en el chavezazo
hubo excesos terribles. Estamos hablando incluso de acusaciones de violaciones colectivas. En el Machalazo hubo también disparos, heridos, peleas. Entonces, claro, mucho licor también lleva a este tipo de excesos. Entonces, mirar con nostalgia que se cerraba una parte de la ciudad, hay que preguntarle a los vecinos de la Jipijapa cómo viven mejor, si con las fiestas o sin fiestas. Y estoy muy seguro que van a decir, no, qué alegría. Como ayer decían también en la inauguración de lo de el bulevar ahí en la Shiris, ¿cierto? Por 15 años estábamos acá en nuestras casas los fines de semana con miedo, porque llegaban y la Shiris se convertía en una cantina pública, ¿sí? Y no estoy siendo mojigato, no, yo no digo, no es que no me tomo un trago, no es que no salgo a bailar o escuchar música, lo que sea, pero ya cuando estás cayendo en excesos, cuando no tienes una mesura y utilizas la vía pública como baño, es terrible, y entonces se terminan esas reuniones barriales también por los excesos. Entonces deberíamos un poco, claro, nosotros mismos pensar cómo nos vamos a organizar y qué seguridad nos vamos a dar a nosotros mismos, porque una seguridad es la que nos puede dar las diferentes instancias, ¿no es cierto?, de acuerdo a las competencias que tienen, pero también nosotros deberíamos medir un poco nuestra algarabía, si se quiere. Las Chivas también han sufrido cambios en su configuración, porque muchos muchachos y gente hubo accidentes y se murieron. Esa es la realidad. Se golpearon con los puentes, se cayeron, se golpearon con los postes, muy borrachos, ya la banda ya no podía subirse en el techo, entonces ahí pusieron un DJ. Y ya las Chivas son camiones, son discotecas andantes, ya no es la Chiva donde te sentabas. Claro. ¿No es cierto? Ahora vas parado. Vas parado y es una discoteca. Sí. Y bueno, y tienes los seguros, las protecciones. Exactamente, porque todo eso se ha ido transformando, pero muchas de las transformaciones es también producto de nuestros mismos excesos. Tienes toda la razón. Alejandro, Ana María, les agradezco muchísimo por estar acá. No quiero despedir sin preguntarles, pero brevísimo porque ya tenemos que irnos. Algo que siempre haces tú en fiestas de Quito, digamos, algún lugar al que vas, un plato que comes, un traguito que te tomas o una fiestita a la que siempre estás presente. Bueno, yo como siempre, gracias a Dios, tengo trabajo, estoy en el teatro. Solo trabajando en fiestas. Claro, y después, sí, si hay alguna, prefiero yo no en la calle ni nada, sino algo en la casa. En la casa con los amigos. Exacto, sí, yo prefiero eso por los mismos peligros que tú dices que existen y todo. No soy muy arriesgada. ¿Un canelazo si te tomas? Sí, me tomo un canelazo. ¿Con piquete o sin piquete? Sí. Alejandro, ¿tú alguna tradición que siempre... A mí, por ejemplo, me encanta el 40. Jugar 40. Ay, a mí también me gusta eso me gusta mucho, jugar 40. Y sí, un canelazo... música de todo el aspecto musical, o sea, no es como que ahora sí voy a escuchar las canciones de Quito, sino más bien sí yo soy más o sea, el Quito Fest, por ejemplo. Sí, por supuesto. sí, claro, el año pasado estuvimos ahí en la lluvia, en el lodo, disfrutando. Claro, el año pasado fue en el Ichimbía, ahora en el Bicentenario. Sí. Entonces sí, creo que es parte de la festividad. La festividad y la conmemoración que vayan de la mano, o sea, que pensemos nuestra historia, que repensemos nuestro pasado, pero que también celebremos lo que somos hoy. Entonces, por eso sí creo que hay que tomarse un canelazo. Con piquete. Les quiero agradecer. Con piquete, exactamente. Para el frío vas todavía, como yo le decía fuera de la entrevista, Alejandro, basta que anuncien el Quito Fest para que empiece a llover. Alejandro, muy gentil, Ana María, lo propio, muchísimas gracias.